se empate con este. Cuando se empata, ahí se deja de mover. Y ahí se queda Rosario, pero ya se corrió hacia abajo. Sí, esto es lo que muestra este gráfico. Se corrió hasta que el I2 empate el I3. Pero el resultado no es el deseado. ¿Por qué? Porque voy a tener una posa necesariamente larga. ¿Sí? ¿Entendió? Profesor, ¿no tiene nada que ver la parte de aguas arriba en el diseño? ¿Acá? O sea, la parte que cae el agua, o sea, el caudal, la velocidad arriba. Todo esto de acá se resume cuál es el tirante I1 que hay al pie de la otra. El caudal, la carga de agua, todo eso se resume en el valor resultante de I1. Y el tercer caso es al revés. Al revés quiero decir de que, en este caso, mi I2 era más grande que I3. ¿Sí? Si I2 es más grande que I3, entonces corre para hacer que se empate. ¿Sí? El otro caso es al revés, cuando I2 es menor que I3. Cuando I2 es menor que I3, se le ocurre lo que se llama un asalto sumergido. Imagínense pues que en un asalto se quiere formar, dice, a ver, voy a ver qué pasa si me formo al pie del vertedero. Pero I3 es más grande. Esta pared de agua más grande va a empujar el asalto para allá. Y entonces lo que va a hacer es que el asalto se comienza a formar acá o acá para que el I2 se empate con I3. Esto es lo que se llama un asalto sumergido, que es lo que se ve. Una cosa es que sienta el Diego, ya no. Esto de acá que se ve ahí, eso es un Está bien. sumergido. Eso es un asalto sumergido, otra asalto sumergido, en el video que vamos a ver. Eso es un asalto sumergido. ¿Sí? Ahí ven que el asalto se ha montado en la pintura. El problema con un asalto sumergido es que no disipa una interesante cantidad de energía, así que es una situación indeseable. De todas estas situaciones a donde tenemos que apuntar para diseñar una cosa, ¿cuál es? Que el asalto se forme al pie del estructura. ¿Sí? O sea, al pie del vertedero o al pie del canal de correspondiente. Que se ponga aquí. Pero, ¿cómo podemos garantizar eso? ¿Podemos forzar a que eso ocurra? ¿O estamos a merced de, porque determinado caudal va a ser más allá? Porque si el caudal es mayor, el tirante normal 3 en el río Santa será mayor. Si el caudal es menor, el tirante 3, entonces va a depender de cuál es el valor de I3 para ver dónde se forman los saltos hidráulicos. ¿Me explico? Y ese I3 depende de qué? Del caudal. Entonces la pregunta, ¿estamos a merced de cuál es el caudal para que tener que aceptar dónde se forman los saltos? ¿O yo puedo forzar que los saltos se formen siempre al pie, independientemente del caudal? Y eso es lo que vamos a discutir ahora. Vamos a ver esta situación. ¿Recuerdan esto acá? ¿Por qué se corría el asalto hidráulico acá? Porque el I2 es mayor que el I3. Si el asalto hubiera dicho, oye, quiero formar aquí nomás. El Y3 depende del caudal.
hidráulico acá al pie, si el resalto hidráulico hablase, fíjese, me quiero formar acá al pie. Bueno, este I1 se calcula de todo lo que ocurra abajo arriba. Energía aquí, energía acá y sale I1. ¿Sí? Con este I1 hay una fórmula que me permite estimar, sin mucho que discutir, cuánto vale I2. Si ese I2 resulta siendo más grande que I3, ¿qué corre? El resalto se corre hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si se corre para allá, el I1 va a comenzar a, y por lo tanto el I2 va a comenzar a, y en algún momento se empatará con esto, y ahí deja de tornarse. ¿Sí? ¿Cómo hago para que el resalto no se corra y se quede en el pie? Vale, lo que le voy a decir es algo muy básico, pero el cálculo de esto es un poquito más complejo de lo que les voy a narrar, pero vamos a ver si. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Por qué no se han empatado esos dos? Porque I2 es así más grande que I3, ¿no? Si I2 fuese tantito menos, el resalto se hubiera quedado acá. ¿Se entiende? Si I2 fuese tantito menos, el resalto se hubiera quedado ahí, porque se empata con I3. ¿Cómo hago para que esto se empate con esto sin que se corra para acá? Empate toda la posa de abajo. Toda la posa abajo. Esto de acá, voy a tratar de que esté. Sigue valiendo esto, pero como los abajo. ¿Me explico? Entonces, eso se trata. Es una cosa, lo baja, ¿cómo lo baja? Profundizar el lecho. Profundizar el lecho de la posa, el fondo de la posa. ¿Cuánto profundizo? Una cantidad que se llama S, hay que calcularla. ¿Para qué? Para que el resalto hidráulico formándose el pie por un I2 y se empata de frente con I3. Así que se corre. ¿Sí? Este valor de S no es exactamente la diferencia de I2 y 3. Parecido, pero es igual. De hecho, este gráfico, a propósito, ¿ven acá esta cosa acá? ¿Por qué no se ve así? A propósito lo dibujo así. Tiene una razón, es un error gráfico. ¿Qué tipo de flujo hay acá? ¿Subcrítico o supracrítico? ¿Ah? Subcrítico. ¿Qué pasaba con flujos, recuerdan, en energía específica? Lo vimos en el laboratorio, lo calculamos en clase. Con flujo subcrítico cuando se encontraba con una elevación de nivel de fondo. Sí. Flujo subcrítico, ¿qué es esto? ¿Una elevación de nivel de fondo? Sí. ¿Qué va a pasar? El I2 va a bajar un poco. No es tan fácil como I2 es igual a 3, porque aquí hay una caída. Producto de esto. O sea, lo que vimos en el capítulo anterior. Flujo subcrítico con una elevación del fondo, flujo subcrítico con una elevación del fondo, esto va a caer así. Entonces, determinar cuánto vale S no es simplemente I2 menos I3. Es un poco más elaborado que eso. Si uno está haciendo una evaluación conceptual, ¿recuerdan conceptual, factibilidad? Si uno está haciendo una evaluación conceptual, un cálculo rápido, de repente es suficiente I2 menos I3. ¿Sí? Pero si uno quiere diseñar una cosa que va a costar cientos de miles de dólares, ya eso no es suficiente. Ahí el que la posa sea 10 metros más corta puede ser $100,000 menos. Entonces ahí sí se requieren hacer los cálculos como que mata. ¿Sí? De nuevo, si fuese una evaluación conceptual para tener idea gruesa de números, probablemente I2 menos I3 sea suficiente. Pero si queremos calcular algo más preciso con fines constructivos, la cosa es como vamos a ver a continuación. Aquí hay que recordar cantidad de movimiento. ¿Vieron eso en el curso previo? ¿Sí? ¿Así ya se olvidaron también? Sí. Probablemente. Vamos a tener que recordar, vamos a repasar esto muy rápidamente y a quienes no les sea suficiente se va a tener que agarrar su balazo de mecánica de fluidos para recordar esto mejor. ¿Recuerdan esta línea punteada en alguna parte de sección de control, volumen de control?
Sí. ¿Les suena algo? ¿Vieron eso en mecánica de fluidos? ¿Qué entendieron de eso? ¿Qué es un volumen de control? Pregunta de oración. Sección de control es la relación que hay entre el La caudal. sección de control era otra que vimos en este curso. Aquí en mecánica de fluidos, una sección de control, el volumen de control, superficie de control. En particular, el volumen de control es lo que me interesa ahorita, que recuerden. ¿Qué cosa es un volumen de control? ¿Cómo se los explicaron? ¿Cómo se los explicaron? ¿Ah? ¿O no lo vieron? ¿Sí lo vieron? Era una sección por donde pasaba el caudal. Ahí Era la sección por donde pasaba el caudal. se representaban fuerzas. A ver, la forma, cuando yo dictaba mecánica de fluidos, la forma que explicaba era esto con la siguiente analogía. Un volumen de control es a un fluido con un diagrama de cuerpo libre de su suelo. Como también la aplicación de la construcción. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre para cuando estamos hablando de sólidos? Es una porción de sólido sobre el cual representar toda la fuerza a la que está sometida y con principios de mecánica y física para ver cuál es el efecto de esas fuerzas, si se voltea, si se dobla, si se rompe. Bueno, esto es análogo. Es una porción, ya no de sólido, es una porción de fluido, ¿sí? Sobre la cual identificar todas las fuerzas a las que está sometida y con los principios de fluidos, hidráulica, saber cuál es el efecto de esas fuerzas aplicadas sobre ese volumen, sobre esa masa fluida. ¿Me explico? Es análogo, ya lo hemos visto. Acá, ¿qué es lo que se ha hecho? Acá se ha tomado un volumen de control que ¿Cuál es la analogía? de acá. ¿Dónde está acá? Justo donde termina el proceso hidráulico, ¿eh? ¿Dónde está la elevación ese que quiero calcular? ¿Sí? Y un volumen de control. Gracias. Y sobre él, acá está el I3, es el tirante en el curso de agua donde se quiere se le entrega. ¿Sí? Este podría ser Río Santa, podría ser un canal, lo que sea. Aquí es donde ya libero el agua para que siga su camino. Hay que representar todas las fuerzas a las que esta porción de fluido está sometido. ¿Qué fuerzas identificamos acá? ¿Ah? ¿Cuáles son las fuerzas a las que está sometido? Y ojo, a propósito han dibujado esto acá así, miren, porque podrían haberlo dibujado así. Pero no, miren, a propósito está dibujado así. ¿Cuáles son las fuerzas a las que está sometida esa? Imagínense que es un sólido. ¿Hay fuerzas? Para la primera que me ocurre, ¿cuál es? La Peso propio. presión propia. ¿Qué otra fuerza está sometida? La presión. Separen en su mente ese rectángulo punteado. Bueno, de hecho no es un rectángulo, es un volumen. Punteado. Sepárenlo y imaginen que es un sólido. Esto está sometido a qué? Aíslenlo del resto. Esto pues es un sólido. ¿Qué tiene de este lado ese sólido? Tiene velocidad, tiene aire, tiene agua, y esa agua que está generando presión. Hay presiones hidrostáticas sobre esta persona. Aquí, ¿cuánto vale esta presión hidrostática? Gamma por 2 por L, la profundidad. Esa será la fuerza 2 actuando acá. Hidrostática, pues acá el agua está moviendo. Bueno, es una de las idealizaciones que normalmente, como les dije, siempre se hacen para tratar esto matemáticamente. Vamos a aceptar de que hay distribución hidrostática de presiones cuando estrictamente no la hay, pero bueno, es una de las varias idealizaciones que se hacen en varios de los procesos de hidráulica. Esta es otra más. ¿Qué otra fuerza identifican acá? Del otro lado igual. Pero acá ¿sí? Bueno, en este sentido, para no ser larga
carga son las dos únicas fuerzas. Bueno, de hecho acá podría haber hasta fricción. Pero no vamos a apreciar. ¿Se puede incluir? Sí, pero no vamos a complicar la cosa por ahora. Después lo comentaremos dónde podríamos ingresar. ¿Sí? El Y2 está ¿No? ¿qué instancia de la base? O sea, el Y2 ¿Esto? ¿A qué distancia? para la primera. El Y2, ¿De dónde La va? altura del Y2, ¿de dónde va? desde el fondo. Ah, claro, de fondo. Todo lo que marca. Todo No, lo que marca es. Entonces será pegadito. Algo así. Entonces, bueno, para hacer la corta, en este eje, estas son las dos únicas fuerzas significativas. Sí, se puede agregar la fricción también porque entra la fricción, pero no lo vamos a incluir. Se puede incluir, sí, bueno, cuando veamos la fórmula, pues ya les voy a decir acá, tendrían que agregar la fricción si quisieran hacerlo. Pero no me siento complicado ahora. ¿Recuerdan cantidad de movimiento? Tampoco. Masa por velocidad. ¿Recuerdan cantidad de movimiento en los fluidos? ¿Qué pasa? Decía por ¿Concuerdan conmigo que es un problema que cada vez que pasan el ciclo se olvidan de todos los reyes? Aquí como lo van a robar. Ahora, la ecuación de cantidad de movimiento en mecánica fluida, la sumatoria de fuerzas en uno de los ejes es igual a qué? A la densidad del agua por el caudal por la diferencia de velocidades de salida y de entrada, velocidad 1 y velocidad 2. ¿Sí? Y estas ecuaciones de cantidad de movimiento se aplicaban sobre cada uno de los ejes componentes del problema. En este problema, un problema en 3D, hay tres ejes componentes. Este, que es la dirección del flujo, este y este. Pero como el agua no se mueve en este sentido, no me interesa. ¿El agua se mueve en este sentido? No me interesa. ¿El agua se mueve en este sentido? Aquí es de las tres ecuaciones, de los tres ejes posibles donde puedo plantear la ecuación de cantidad de movimiento, el único que me interesa es en la dirección del movimiento. En los otros no interesa. Entonces, si yo planteo la ecuación de cantidad de movimiento en este eje, ¿qué tengo? Digamos que ese es el eje X, ¿sí? Donde la dirección se mueve el agua. Las ecuaciones de cantidad de movimiento me dicen sumatoria de fuerzas en este eje X es igual a la densidad del agua, o densidad, nombre específico, caudal por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Si este es el eje X en la dirección positiva, ¿cuáles son las fuerzas? F2, F2, más menos, Menos F3. menos F3. Y velocidad de salida, ¿cuál es la velocidad de salida? La velocidad en la sección 3. La velocidad de entrada, 2. Esto lo podría poner caudal entre 2 por L. ¿Sí? No, este salida. 3 por L menos caudal entre y 2 por L. ¿Sí? ¿Y eso qué cosa es? Esto es un medio gamma por I2 al cuadrado por L menos un medio gamma por I3 al cuadrado por L igual a esto. ¿Sí? Bueno, acá tienen gamma, acá tienen rho. ¿Cuál es la relación de gamma y rho? Tampoco se acuerda.
específica densidad por grado. Entonces, bueno, hacen aparecer gamma acá o rho acá y lo cancela, se va a quedar la gravedad nada más. Si ustedes simplifican, acomodan términos en esa fórmula, van a llegar La fórmula. a esta fórmula. Perdón, acá está mal. Acá es por. Eso no es I3, porque esto lo he dibujado donde. Bueno, no. I3 hasta acá. ¿Qué falta aquí? Entonces, en esta pared, las fuerzas hidrostáticas en ese sentido es un medio, gamma por I. ¿Cuánto vale I? I3 al cuadrado por N. Eso es esto. ¿Sí? Esto es esto. Entonces la ecuación finalmente es un medio G por L por 2 al cuadrado menos un medio G por L por I3 más S al cuadrado igual a Q por Q lo puedo factorizar y sale acá el L también lo puedo factorizar y acá tengo 1 entre I3 menos 1 entre I2. ¿Sí? Esta es una de las varias ecuaciones que van a necesitar para resolver S. ¿Por qué una de las varias? Porque esta ecuación tiene cuantas incógnitas. Bueno, L probablemente no son incógnitas, pero vamos a poder resolver problemas sin cuál es el H del frío, de canales, o la toma. El L no es la incógnita. Pero ¿cuáles sí van a ser incógnitas? I2, I3, S, bueno, la posición del resorte hidráulico y la temperatura de pulso va a estar determinada para aguantar. Aguantar es un incógnito. 3. Van a necesitar más ecuaciones. Entonces, bueno, ya no. Bueno, hasta acá vamos a llegar en esta parte, porque necesitamos ver todo el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver para. ¿El objetivo cuál es? Uno solo. El S. Pero esta ecuación no es suficiente. Es una de las otras tantas que necesitamos para resolver este tema. La próxima clase vamos a ver un problema al respecto. Nos quedamos acá, un momentito nos ven. ¿A quién le faltó su evaluación?